Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, amigos, tenemos un tema que me parece bueno, me parece que es de esos que nos tocan la fibra sensible. Ya saben, esos temas que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar en lo que es ser humano, en lo que es la vida, y especialmente en la vida de alguien que está bajo el ojo público, en la vida de una estrella, en la vida de Can Yaman. Y es que, como el título lo indica, hoy vamos a hablar de la tormenta en la vida de Can Yaman. Qué difícil etapa, ¿verdad? Y es que si eres fan de las telenovelas turcas, si eres seguidor de este guapísimo actor, sabrás que en los últimos tiempos no todo ha sido color de rosa para él. Hemos visto noticias, hemos leído artículos, hemos escuchado rumores, y todo eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando realmente en la vida de Can Yaman? ¿Cómo está afrontando esta supuesta tormenta? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de todo esto? Así que prepárense para un vídeo donde vamos a analizar la situación actual de Can Yaman, vamos a desmenuzar los acontecimientos, y vamos a tratar de entender un poco mejor lo que está sucediendo detrás de esa sonrisa que muchas veces vemos en la pantalla. Antes de que empecemos y para que no se me olviden, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y de esa forma no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de estos temas interesantes sobre el mundo del espectáculo, las series, las películas y por supuesto de los famosos que nos encantan. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Quién es Can Yaman? Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es un actor turco, de una belleza impactante, que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas turcas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Series que, debo decir, me engancharon desde el primer capítulo. Y es que Can Yaman tiene algo especial, una presencia que te atrapa, una mirada que te hipnotiza. Su éxito fue tal, que rápidamente se convirtió en un ícono de la televisión turca y poco a poco, en una estrella internacional. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es esta tormenta de la que hablamos? Pues bien, en los últimos meses hemos visto una serie de acontecimientos que, para ser honestos, han generado cierta preocupación entre sus fans. Rumores sobre proyectos cancelados, críticas sobre su imagen, y sobre todo, una sensación de que algo no anda del todo bien. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el cambio físico de Can Yaman. Recordemos que Can siempre ha sido un hombre muy atlético con un físico espectacular. Pero en los últimos tiempos hemos notado un cambio, un aumento de masa muscular que, si bien no es algo malo en sí mismo, ha generado controversia. Algunos lo han criticado, argumentando que ha perdido un poco de su encanto natural, que se ha exagerado con el entrenamiento. Otros, por el contrario, lo defienden diciendo que es su cuerpo, su decisión, y que cada quien puede hacer lo que le plazca. Personalmente creo que es válido que Can cambie su imagen. Al final, es su cuerpo, su salud y su carrera. Sin embargo, es innegable que este cambio ha generado debate y ha sido objeto de críticas, especialmente en un mundo como el del espectáculo, donde la imagen es tan importante. Otro de los temas que ha generado controversia son sus proyectos profesionales. Recordemos que Can Yaman ha estado intentando dar el salto a la industria internacional, y en particular, a Italia. Ha protagonizado series como Viola come il mare, Viola como el mar, y ha participado en proyectos como Sandokan. Si bien algunas de estas producciones han tenido éxito, otras no han cumplido con las expectativas. Esto ha generado frustración entre sus fans, que esperaban verlo triunfar a nivel mundial. Además, se han rumoreado cancelaciones de proyectos, retrasos en producciones y, en general, una sensación de incertidumbre en cuanto a su futuro profesional. Esto, sumado a las críticas sobre su imagen, ha creado una atmósfera un tanto tensa alrededor de su figura. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Es difícil saberlo con certeza, ya que muchas de las noticias que circulan son rumores o interpretaciones. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían estar influyendo en esta tormenta en la vida de Can Yaman. Primero, la presión de la fama. Ser una estrella internacional implica una exposición constante a los medios, a las críticas, a los rumores. Es una presión enorme y no todos están preparados para soportarla. Can Yaman, al igual que muchos otros famosos, se enfrenta a esta presión a diario.
Tiene que lidiar con las expectativas de sus fans, con las críticas de los haters, con los constantes rumores sobre su vida personal y profesional. Segundo, el cambio de imagen y la búsqueda de nuevos proyectos. Como mencionamos antes, Can Yaman ha experimentado un cambio físico y ha intentado abrirse camino en nuevos mercados. Esto implica riesgos, implica probar cosas nuevas, y no siempre el resultado es el esperado. Es posible que algunos de sus proyectos no hayan funcionado como él esperaba, y que esto haya generado frustración y desilusión. Tercero, la vida personal. Todos sabemos que la vida personal de un famoso también es objeto de escrutinio público. Los rumores sobre relaciones, los comentarios sobre su vida privada, todo esto puede afectar su estado de ánimo y su carrera profesional. No sabemos con certeza qué está pasando en la vida personal de Can Yaman, pero es evidente que cualquier problema en este ámbito puede afectar su bienestar general. Y finalmente, la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo, y la competencia es feroz. Hay muchos actores talentosos que buscan oportunidades, y mantenerse en la cima no es fácil. Can Yaman tiene que competir con otros actores, tiene que adaptarse a las nuevas tendencias, y tiene que demostrar constantemente su valía. Entonces, ¿cómo está afrontando Can Yaman esta tormenta? Es difícil saberlo con certeza. No tenemos acceso a su vida privada, ni conocemos sus sentimientos. Sin embargo, podemos deducir algunas cosas observando sus redes sociales y sus entrevistas. En primer lugar, parece que Can Yaman está intentando mantenerse positivo y enfocado en su trabajo. A pesar de las críticas y los rumores, sigue trabajando en nuevos proyectos y tratando de mejorar su carrera. En sus redes sociales, lo vemos entrenando, promocionando sus proyectos y enviando mensajes de optimismo a sus fans. En segundo lugar, parece que está aprendiendo a lidiar con la presión de la fama. Ha aprendido a ignorar las críticas negativas, a no hacer caso a los rumores, y a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y su bienestar. Y en tercer lugar, parece que está buscando su propia voz y su propio camino. Está tratando de definir su propia imagen, de encontrar su propio estilo, y de tomar sus propias decisiones. Creo que es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios miedos. No es perfecto y tiene derecho a equivocarse. Todos cometemos errores en la vida, y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. En definitiva, la tormenta en la vida de Can Yaman es una situación compleja, con múltiples factores involucrados. Es una combinación de presión de la fama, cambios de imagen, proyectos profesionales, y por supuesto, su vida personal. Sin embargo, creo que lo más importante es que Can Yaman está intentando afrontar esta situación de la mejor manera posible, y que está buscando su propio camino. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones que podemos extraer de la experiencia de Can Yaman. Primero, la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen es tan importante, es fácil perderse en la búsqueda de la perfección y en la aprobación de los demás. Pero lo más importante es ser auténtico, ser fiel a uno mismo, y vivir de acuerdo con tus propios valores. Segundo, la importancia de la perseverancia. La vida está llena de obstáculos, y el éxito no siempre llega de la noche a la mañana. Es importante ser perseverante, no rendirse ante las dificultades, y seguir luchando por tus sueños. Tercero, la importancia del autocuidado. La vida de un famoso puede ser muy estresante, y es importante cuidar la salud física y mental. Es fundamental buscar apoyo emocional, rodearte de personas que te quieran y te apoyen, y encontrar tiempo para relajarte y disfrutar de la vida. Y finalmente, la importancia de la empatía. Todos estamos expuestos a situaciones difíciles en la vida, y es importante ser empáticos con los demás. Debemos evitar juzgar a los demás y tratar de entender sus situaciones desde su perspectiva. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan encontrado interesante el análisis sobre la tormenta en la vida de Can Yaman. Hemos hablado de su situación actual, de los rumores, de las críticas, y de lo que podemos aprender de todo esto. Hemos tratado de entender lo que está pasando, y de analizar las posibles causas de esta situación. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por sus comentarios y por su apoyo. Siempre me encanta leer sus opiniones, y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de Can Yaman?
¿Creen que está afrontando bien esta etapa? ¿Qué consejo le darían? Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Recuerden que cada semana les traigo temas interesantes sobre el mundo del espectáculo, las series, las películas, y por supuesto de los famosos que nos encantan. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.